Pues ya estamos en la mesa de análisis de este jueves 16 de julio de 2026 y doy la bienvenida a la doctora Leticia Calderón Chelius, migrantóloga e investigadora del Instituto Mora. Muchas gracias por estar aquí, Leticia. Muchas gracias, Arturo, y bueno, saludos a Julio. Y a Federico Anaya Gallardo, abogado de abogados. ¿Cómo te fue, Federico, el Día del Abogado, con memes, felicitaciones, mentadas, alusiones personales, etcétera, etcétera? Yo creo que las más sinceras fueron las mentadas. Pero es la verdad, ¿no? Así somos los abogados y abogadas. Sí. Mentables. Sí. Bueno, pues vamos arrancándonos con los temas de una agenda muy cargada, como ya estamos acostumbrados en estos tiempos. Leticia, otro mexicano víctima de los operativos del Servicio de Inmigración estadounidense, del ICE, ahora en Florida. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a eso en la mañana. Suman ya 18 los casos de connacionales, de mexicanos que han muerto, ya sea en operativos o bajo custodia de autoridades migratorias. Primero, ¿por qué México se había tardado en dar este paso, si así lo consideras? ¿Y cuáles pueden ser las repercusiones o hacia dónde puede ir la vía por la que ha optado el gobierno de México de ir a las demandas penales y civiles, de ir al terreno jurídico? Híjole. Ay, Arturo, pues fíjate que obviamente son casos tremendos, historias de vida truncadas, familias rotas. Es una situación muy, muy dura, pero yo me voy a poner en una perspectiva un poquito más amplia, en el sentido de que ni modo que no supiéramos que esto iba a pasar, porque Donald Trump no nos mintió, lo dijo desde su primer mandato, que fue mucho más agresivo contra los mexicanos, y en toda la campaña para su reelección, digamos, de esta presidencia actual, su foco era no solamente sacar, así, se decía que hablaba de millones de inmigrantes, de los cuales la inmensa mayoría son mexicanos. El nivel de violencia también estaba anunciado, e incluso recordarán que lo hemos hablado ya en muchas partes, en muchos foros, las cárceles en Estados Unidos son privadas, sobre todo estas que tienen que ver con la detención migratoria, que implica que es todo un negocio en el cual además se le está pagando a destajo, literalmente, a estos agentes de ICE que ya sabemos y hemos sabido a lo largo, en este caso de esto, al último año y medio, que ni siquiera son agentes preparados, sino gente que fueron contratando para rellenar un presupuesto millonario que le aprobó el Congreso con mayoría, no solo de republicanos, porque no la tienen, sino necesitaban también a los demócratas que apoyaron esta medida ahora no recuerdo el monto, pero es un monto extraordinario respecto a lo que cualquier otra agencia migratoria hubiera recibido antes. Entonces, más bien lo que yo te diría es que, digamos, por eso quiero enfatizar la parte de la tragedia humana y no quedar sin decir eso, pero la realidad es que esto estaba previsto y seguramente para ellos en realidad ha sido menor el costo o lo que ha implicado las partes violentas, se les ha salido de control cuando les han atacado, han afectado a personas ciudadanas estadounidenses, incluso de origen sajón, así como lo que vimos en Minnesota hace unos meses, que tuvo toda otra connotación, incluso política respecto al gobernador de ese estado, que fue candidato a la vicepresidencia con Kamala Harris. Pero aquí es donde yo te diría, frente a un universo de millones de mexicanos, el asunto es que como México, bueno, primero no puede defender directamente una situación como esta, y no puede detener el avance de la agencia migratoria, la ICE, famoso. Sí puede exigir, por supuesto, y a mí me parece totalmente oportuno y me parece que incluso se habría tardado. Yo creo que tendrían que subir el tono en el sentido de que México, el gobierno mexicano directamente no lo puede hacer, pero sí por la vía de las asesorías legales, de la exigencia de resarcir económicamente, no
no le quita el daño a nadie, o no le quita la pena, el dolor, digamos ya lo que va a impactar para la vida de esas familias y de esas comunidades, lo que ya ha impactado, pero sí resarcir económicamente a quienes han tenido una situación como esta, porque ese es el lenguaje estadounidense, el del dinero. Entonces, por ahí podría haber otro nivel de respuesta, otro nivel de intervención, de sugerencia, de asesoría. El gobierno mexicano no lo puede hacer. Esta es una política migratoria y la política migratoria es parte de la soberanía de los países. Entonces, claro, hay una violencia y ahí es donde los gobiernos reaccionan y ahí es donde efectivamente con toda la dignidad y lo que amerita, la presidenta ha levantado la voz, pero insisto, es como si no supiéramos desde antes que este escenario era previsible. Voy a decirlo con la crudeza que lo veo. Incluso es menor a lo que pensábamos que iba a estar pasando a estas alturas, Arturo. Recordarán, y le dejo aquí, que había una preocupación porque en el Mundial ICE anunció que iba a ser operativos y que podría detener incluso a personas turistas con apariencia, vaya, latina, por decirlo de alguna, o extranjera, por lo menos en sus lógicas totalmente ya mal pensadas, totalmente tergiversadas, pero que podría ocurrir y que podría haber afectado a personas incluso en esta situación deportiva. No ocurrió, hay que celebrarlo, porque ahora resulta que decidieron bajarle a ese tipo de intervenciones y por este momento, un poco, digamos, respondiendo a la situación política que también en muchos lugares está ya desarrollando en contra de ICE, pues probablemente cambien un poco nuevamente, porque ya lo habían dicho, la estrategia, pero esto no quiere decir que la van a quitar ni que le van a bajar el tono e incluso el nivel de violencia, que es brutal, es tremendo. Las imágenes que vemos son impensables para un país donde generalmente se pensaba que había otro tipo de manejo y que esto podía tener un costo también, decía yo, jurídico, político, económico. Lo que vemos es un descaro total, pero era previsible en el sentido de que Trump nunca nos mintió, ¿eh? Mintió un poquito porque prometió 1 millón de deportados al año. Y leo que incluso organismos de extrema derecha, como leí hace tiempo un texto de la Fundación Heritage, en la que le reprochan a Trump precisamente no cumplir su promesa de 1 millón de deportaciones al año y ser demasiado tibio, ¿no? Hay sectores que seguramente quieren más. Pero en esas mentiras, mías, verdades, exageraciones, Federico, voy contigo. Nuevos cárteles designados como organizaciones terroristas. Ahora el cártel de Juárez y los Viagras. Bueno, en el caso de Juárez, pues uno disminuido a reserva de que tú pienses otra cosa. Y los Viagras, es un grupo local. Yo recuerdo que este grupo surgió, fundado por los hermanos Santana, en la Tierra Caliente, Michoacán, como pistoleros de una de las facciones, ni siquiera de los mandos mayores, de una de las facciones de los Caballeros Templarios. Son un grupo que se mueve solo en una región de un estado de México. ¿Por qué este tipo de grupos representan una amenaza transnacional narcoterroristas? ¿Qué nos puedes decir de esta nueva designación, su significado y de qué manera se suma a este cerco que Estados Unidos parece estar tendiendo de presiones en contra de México para lograr beneficios que algunos sostienen no están en la materia de seguridad ni en el control de drogas, sino están en otro lado, en otros intereses? ¿Cómo la ves, Federico? Bueno, Arturo, usted ya sugirió por dónde va la respuesta que yo creo que es correcta. Hay otros intereses, pero incluso yo agregaría algo, o sea, preguntar qué sentido tiene que este grupo local, los Viagras, se pongan. O un cartel viejo, que capaz que todavía tiene alguna presencia, o no sé. Se hubieran podido inventar uno, creo que luego inventaban cárteles soleados, ¿no? En Venezuela. Hay en la izquierda demócrata norteamericana cada día más burlas acerca de cómo Trump está perdiendo todavía más que Biden la razón en frente de las cámaras. Pero no es una cuestión individual, o sea, aquí no hay ninguna lógica detrás de esto, salvo la que dijo usted al final, que es intervenir en algo.
Y Michoacán es obviamente importante. Julio lo dijo hoy o ayer en su columna. Michoacán y Chihuahua, es decir, Ciudad Juárez y Los Viagras, son estados en donde les interesa intervenir. Y luego Michoacán parecería que no, pero luego se nos olvida que el puerto más importante de México está ahí, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Podríamos decir que también les interesaría Guerrero, pero tal vez se han dado cuenta que Guerrero es demasiado complicado para meterse, pero yo creo que esa es la lógica, es una lógica intervencionista. Ahora, yo creo que tenemos que ir a ver la realidad concreta de cada caso. Y ahí me meto en un detalle de lo que nos estaba diciendo hace un momento Leti. Igual tenemos que hacer en cada uno de los estados a donde ha habido mexicanos muertos en Estados Unidos, porque es muy distinto. El primero, que es Avellaneda, se murió porque era un hombre ya mayor, si mal no me acuerdo, estaba ya entre los 60 y los 70 años, llevaba 40 años allá, lo atraparon los municipales en Lowes County, en Georgia, y luego el ICE lo agarró de ahí y se les murió en el camino, a una compañía privada. Ahora, ¿por qué en Georgia han muerto, hasta donde alcancé a ver, 2 de los 18? Porque al parecer en Georgia los condados colaboran más con el ICE. Entonces yo creo que igual que en México, para la cuestión de cuáles son los cárteles que se designan terroristas, cuál es el interés en la intervención específica de Estados Unidos en nuestros estados, en el otro caso también tenemos que ser federalistas y empezar a ver lo local para tratar de entender mejor lo que está pasando y también para saber qué hacer, ¿no? Gracias, Federico. Designaciones de narcoterrorismo que ahora, según nos dice el secretario del Departamento de Estado, hacen esquina, ¿no? Más bien se imbrican, se relacionan con la extrema izquierda. Ya todo cabe en ese costal y desde hace varios meses, diría yo, ya Trump ha tenido muchas expresiones para calificar a sus enemigos, a sus adversarios, comunistas, extremistas, de izquierda, socialistas, todo eso dicho como ofensas. ¿Qué ves en esta nueva retórica o en este énfasis que ponen Trump y los suyos en estas denominaciones? ¿Qué cabe ahí cuando desde la administración Trump se usa el término extrema izquierda? ¿Qué cabe ahí, Leticia? Pues ese es el tamaño del miedo, Arturo, porque realmente Trump habla en 2 pistas, ¿no? Una internamente, y les está diciendo a sus conciudadanos que hay una amenaza terrible, que ahí viene de nuevo el comunismo que tanto han, digamos, ellos evitado porque realmente es el mal que los ocupa el mundo. Y bueno, es una retórica que ha construido el ADN de los estadounidenses, pero que también tiene un límite, porque la gente pues va avanzando también en una cuestión que es muy evidente, y es el nivel de desigualdad de ese país, más allá de los ingresos que son obviamente mucho más atractivos que en cualquier otro país, pues por lo menos de nuestra región de América Latina y en este caso con Estados Unidos, pero respecto a lo que ellos observan y los niveles de desigualdad de esa sociedad respecto a lo que tuvieron hace 20, 30 o 50 años, pues es absolutamente diametral. Entonces, por un lado, les está hablando a ellos para tratar de reconstruir y de recuperar un discurso que la verdad solo asusta ya a los magas. Esto de que el comunismo y todo el mundo hace ya está ya, la verdad, deja tú el macartismo, ya suena a que hasta la Liga de la Justicia va a entrar en esto de que son comunistas o son de izquierda, porque no acaba de ubicar qué es eso. Y una de sus alegatos tiene que ver, por eso decía yo, es el tamaño del miedo, tiene que ver con el avance de un discurso alternativo que está teniendo éxito electoral. Vamos a ver cómo se da, porque también esa es la otra cosa, cómo se llega a dar en términos más amplios, más a nivel nacional, pero por lo pronto los triunfos que ha tenido esta nueva perspectiva y las estadísticas que hay respecto a la visión de los estadounidenses, sobre todo los más jóvenes, de perspectivas más de bienestar social, digamos,
bonanza compartida, para ponerlo en otras palabras, me parece que son interesantes porque apelan también pues a valores comunitarios que la gente está viendo también que no tiene el nivel de lo que pensó que podía tener económicamente cuando sus padres o sus abuelos lo habían logrado. Es otro planeta en este sentido, pero ese es el comparativo. Entonces es una. Y la otra son estas ínfulas también expansionistas, imperialistas, devastadoras de lo ajeno, que están también en el ADN de Estados Unidos como sociedad, ¿eh? Esto incluye a todos, pero lo interesante es cómo lo están tratando de usar estos últimos año y medio con mucho, digamos, yo diría éxito incluso en lo que tiene que ver con la región latinoamericana, en cómo ha logrado avanzar la derecha a partir de este discurso que tiene adeptos también en nuestras sociedades, gente que le haces así comunista, y se hacen para atrás, ¿no? O sea, gente que empieza de repente a decir cosas como que si cuestionando los valores más básicos de la democracia como son, como el derecho al voto, ¿no? El sufragio efectivo sería casi un lema de nuestro ADN en este caso. Entonces, uno de los puntos es cómo le habla y a quién le está hablando. En este rosario, ¿de quién podría ser? Y de izquierda, ultraizquierda, y bueno, comunista, socialista, y no sé, todo lo que le suma a Trump, y de lo cual ha hablado insistentemente. Hacían un recuento de que solo en las 2 últimas semanas Trump ha dicho la palabra comunista más de 80 veces. O sea, ya sé, así como en su momento, acuérdense aquello del bad hombre, bueno, pues que también era como sus mantras, ¿no? Que él utiliza y que empieza a tratar de que se repitan en su sociedad y bueno, y en el mundo entero. Aquí lo interesante es que al final de cuentas, pues logra un correlato en estos países donde además hay muchos recursos, hay intervención ya y que se empieza a ver de manera muy sofisticada en términos ya de los procesos electorales, y sobre todo cuando hay algo apretado, como ha ocurrido en la mayoría de las elecciones en América Latina en los últimos años, salvo el caso mexicano, donde el arrastre fue de 30 puntos de diferencia, y que nunca se nos olvide, pues te lo digo, Arturo, porque si no, ahí los opositores como que de repente tienen amnesia y no recuerdan que tendrían que haber hecho su tarea de entender qué pasó y por qué ellos tuvieron una situación tan adversa, ni siquiera adversa, sino tan adversa. Pero, bueno, regreso al último punto que es, finalmente, sí hay que entenderlo como plataformas que sí tienen acciones muy directas, muy violentas, muy agresivas, pero que está hablando en 2 niveles. Y se quiere aprovechar de su situación muy complicada en Estados Unidos con este discurso. Nada más decirlo, esta cumbre a la que convocó Marco Rubio, por lo menos tuvo 8 personas, 8 convocantes que aceptaron o que estuvieron, o que por lo menos se detalla hasta el día de hoy, hasta esta hora por lo menos, de quienes participaron en su famosa cumbre, esta última cumbre contra la ultraizquierda, antifas, te digo, la Liga de la Justicia, todo esto. 8 convocados que asistieron respecto a los 60 que dijo que estaban invitados. Bueno, pues es que no los juntas en el mundo, ¿no? Pero no minimizo este discurso, pero sí lo pongo en perspectiva. Yo creo que hay que ver que esa administración tiene una situación muy adversa, muy contraria a la que se hubiera imaginado, y el discurso ya casi demencial, sobre todo Marco Rubio, ¿qué personaje es ese? Leía yo en El País, no quiero dejar de decirlo, pero leía en El País justo la reseña de El País, versión internacional de allá de España, la versión de esta cumbre, o este evento al que convocaron, decía, este hijo de exiliados del comunismo. A ver, se les va la onda. No, este personaje es un tipo que además niega sus raíces latinoamericanas, que es lo peor de todo. Entonces, sí, un personaje que yo le tendría mucha preocupación por lo que puede crecer en términos de ese grupete que lo sigue, pero que sí hay que entender que el discurso que ahora echan a andar va mucho más hacia las elecciones de noviembre, que de las cuales ya faltan ahora sí que mucho menos tiempo del que hubiéramos imaginado. Gracias, Leticia. Federico, pues hoy en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum se dejó abierta la puerta que hace unos días trató de cerrar
la CNDH de Rosario Piedra. O sea, abierta la puerta de Ayotzinapa. La presidenta plantea que hay una nueva visión en la investigación, que hay muchos resultados, que se ha avanzado con la nueva comisión ya en su gobierno, y dice que no va a dar a conocer ninguno de los avances, aunque se trata de algunos muy importantes, sin previamente tener el consentimiento de las madres y padres de los 43. Y con esto me quedo. Subraya que el objetivo del gobierno es lograr la verdad y la justicia. ¿Cómo has visto todo este nuevo episodio, este nuevo momento del tema de Ayotzinapa a partir de la publicación de la recomendación de la CNDH? Bueno, yo daría mi opinión en el sentido de que lo que dijo la CNDH no es lo que quería el gobierno federal. Y ojo, no es nada más que la presidenta haya dicho cuando salió de que pues, a nosotros nunca nos dijeron que iba a salir. Es que en realidad si tú lees la recomendación de la CNDH, es obvio que trae la propia agenda de Rosario Piedra Ibarra. No solamente individual, que ya me han regañado mucho de que, insisto, que se está peleando con Encinas todavía, o con las ONGs de la izquierda católica, pero es un intento de la CNDH de establecer una posición separada de, y yo creo que eso nada más ha confundido el ambiente todavía peor. Yo coincido con Buitrago, una de las comisionadas que fueron parte del GIEI, en el sentido de que la recomendación confunde, nos regresa para atrás porque pone en duda todas las verdades, y ese es el lenguaje aparte de la recomendación, la verdad histórica 1 en contra de la verdad histórica 2, etc. En cambio, lo que dijo hoy la presidenta, a pregunta de Ernesto Ledesma, directamente sobre el punto, era que el gobierno federal de Claudia Sheinbaum ha estado manteniendo pláticas con los padres. Ojo, también dijo que no todos los padres están en la misma tesitura y que eso también es una de las razones por las que el gobierno federal de Sheinbaum preferiría no dar a conocer ningún avance, sino hasta que haya hablado y tenga consenso del lado de los padres y madres de los 43, lo cual a mí me parece muy razonable. Y la otra cuestión es, yo creo que la CNDH no tenía por qué abrir o cerrar puertas, o sea, hizo su recomendación y ahora sí que pues ahí está, como una voz más en este asunto, pero el gobierno federal ha tratado, y a mí me ha tocado oír opiniones negativas y también positivas, de hablar con todos los papás y todas las mamás de Ayotzinapa y tratar de llegar a algún consenso y avanzar. Ahora, lo que también dijo hoy, a pregunta expresa, porque Buitrago habló hace unos días con Rompeviento y Ernesto Ledesma lleva una propuesta de Buitrago directamente, hablando con el corazón, incluso la citó, en el sentido de que Buitrago estaría muy dispuesta a regresar junto con algún otro miembro del GIEI que fue, para trabajar y ayudar. La presidenta no dijo que no, pero sí nos aclaró algo que no sabíamos, y es que le había pedido al alto comisionado de Naciones Unidas, el gobierno federal de Sheinbaum, ayuda en el asunto y la posibilidad de formar un grupo de expertos. Y lo que no queda todavía claro es cómo asegurar la independencia de ese grupo de expertos. El alto comisionado también dijo que capaz que esos expertos no pueden ser los que habían sido del GIEI, precisamente por todas las controversias que surgieron alrededor de ellos. Y yo quisiera recordar que el GIEI, que hoy en día la derecha dice que son maravillosas personas, cuando empezaron a trabajar en La Razón, el horrible diario de Iriarte en esa época, los del GIEI eran el diablo comunista, por cierto. O sea, 100%. de esas locuras de comunistas y anticomunistas. Entonces la derecha antes decía que el GIEI era horrible y ahora como el GIEI parece que está peleándose con el gobierno obradorista, entonces ahora son buenos y ángeles. Pero
lo que dijo hoy la presidenta me pareció muy razonable, es si hay alguna duda acerca de la independencia respecto de cualquier polaridad de algún experto, pues tal vez sería mejor tener a alguien que sea completamente independiente, pero tenga mucha capacidad. Y por eso le pidió al Alto Comisionado de Naciones Unidas. Yo creo que en eso nadie estaría en desacuerdo. Pero la complejidad de lo que dijo hoy la presidenta a mí me está mostrando otra vez que la propuesta de, esta es mi interpretación de la CNDH, es todavía más pequeñita, poco trascendente. Y por no decir que, y aparte no hay modo de evitar decirlo, esa recomendación de la CNDH finalmente tomó el discurso del ejército mexicano para defenderse y decir que no pasó nada. Y yo nada más quiero decir algo. Si yo fuera el coronel, o si la compañera Leti fuera la coronela, al mando del batallón en Iguala, y estamos viendo que le están disparando a ciudadanos, puedo decir, como no es mi jurisdicción y no tengo yo facultades directas, entonces me quedo adentro del cuartel. No, uno tiene que entrar para detener la violencia. Y eso es lo que nadie ha dicho, y menos la CNDH ahora. La omisión de las Fuerzas Armadas de detener lo que estaba pasando es la más obvia de las realidades. Y eso es una responsabilidad de la Sedena, por donde ustedes la quieran ver. Y a eso le damos la vuelta en la recomendación de la CNDH, y eso está mal. Entonces, no es intrascendente, es feo, pero no es tan grande como parece, y yo no veo contradicciones de se abrió una puerta y luego se vuelve a cerrar. No, son dos actores distintos. La CNDH, con todo lo mal que hizo esta recomendación, no está hablando a nombre del obradorismo. Bueno, entonces habla solamente a nombre de Rosario Piedra, ¿crees? No, yo creo que ahí hay algo más y tendríamos que discutir. Bueno, ya lo dijiste, a nombre del ejército, en realidad. Sí, porque ese es el aliado. No, eso parece y es un aliado horrible e inesperado. Pero Rosario Pedro Ibarra y el grupo alrededor de ella son mucho más interesantes, complejos, y hay que discutirlos. O sea, es una parte de la izquierda mexicana que no es obradorista, que tampoco era parte de la izquierda católica liberadora que hacía defensa de derechos humanos y que tenía pleitos con los dos lados. Don Arturo, usted seguramente sabe muchas más historias de eso. Entonces, esa izquierda, que es la que está alrededor de la CNDH, tiene su propia posición, y eso a mí me explica por qué están buscando su propia voz en este debate, pero no es la del obradorismo. Claro. Bueno, Leticia, vamos a temas, no sé si más amables, porque en realidad también tienen un ángulo complicado. El lunes pasado en este espacio, en la mesa de análisis, Daniela Pastrana hizo un pronóstico acertado. Ella dice que ni sabe nada, ni le interesa saber nada de fútbol, pero anticipó que la final sería España-Argentina. Entonces ahora recurro a tu sabiduría, primero para que nos platiques cuál ha sido tu percepción de de todas las imbricaciones o episodios que tienen que ver con la política que sucedieron durante el Mundial, y luego, pues, ¿cómo la ves con la final y a quién le vas? Mira, yo sé menos de fútbol que Daniela Pastrana, así que nada más lo dejo por ahí. Lo único es que sí me gusta el mitote y entonces pues voy y veo y me entero, y ayer fui al Zócalo y todo, dije no, yo no me pierdo esta oportunidad de conocer en viva voz, ¿no? De viva presencia, cómo está esto, cómo está la organización, cómo se ha llevado a cabo, y digo, en un día que no era especialmente tumultuoso, aunque estaba lleno, porque no jugaba México, ¿no? No me quiero ni imaginar eso, pero sí me parece que lo más interesante de lo que yo he visto en este mes, de lo que llevamos de Mundial, incluso desde antes, es que lejos de la pretensión de hacer un evento deportivo puro, neutral, y no lo revuelvan con esas cosas horribles de lo social o de lo político, es que qué maravilla de evento para hablar de política internacional, de geopolítica, para, digamos, posicionarse frente a temas de una manera como muy convincente, muy clara. Cada episodio de lo que ha ocurrido en este mundial es la prueba de lo planetarios que somos,
y de cómo justamente, más allá de tener ideas contrarias, diferentes, pero también de lo que, de cómo se ha ubicado en este planeta, pues, lados, ¿no? No uno u otro, no nada más blanco y negro, pero sí diversas posiciones frente a los temas en cada tema. Bueno, obviamente uno ha sido Gaza, ¿no? Palestina, toda la parte que tiene que ver de cómo distintos personajes han hecho visible ese tema desde antes, pero bueno, el Mundial lo catapulta de una manera extraordinaria. Eso por un lado. Por el otro también quienes toman partido por uno u otra perspectiva. De las que me llama mucho la atención a mí es el tema de la propia FIFA, que resultó una pifia, ¿no? Porque, bueno, ellos han ganado como locos, es lo único que les importa y realmente la mala prensa creo que es parte de lo que tienen ya interiorizado como lo que hay que hacer para ganar todavía más. Digo, han ganado como locos siempre, pero esta vez sí ha sido descomunal. La idea de hacerlo en 3 países, en eso yo agradezco porque para mí personalmente lo que había de mundial en el momento en que México salió, pues acabó. Se acabó y lo demás es ya anécdota y un poco esta lectura, por eso decía, fui ayer porque sabía que iba a haber menos gente, obviamente, al Zócalo, ¿no? En el Zócalo. Entonces, esta FIFA acabó siendo, pues sí, del lado de los villanos, por lo menos en términos populares. Ayer en el Zócalo salía Infantino, que ahora representa la cara de la FIFA, ¿no? Porque la FIFA es un ente abstracto, pero Infantino es la representación de esa FIFA. Bueno, no te puedes imaginar cómo los gritos, los bus que hubo ahí, me impresionó mucho esa parte de ir en contra de un personaje que ya representa a esa institución y en esto, pues justo, ¿no? A los culpables, a los abusivos, a los voraces, a los que quieren aprovecharse hasta el último centavo de todo para sacar aún más ganancia. Y bueno, y arrastrados, por decirlo menos, recordarán todos ese evento en el que le dio su premiecito de la paz a Trump y no pasó nada, ¿eh? No tuvo consecuencias más que el desprestigio que le tiene sin cuidado. Fuera de eso, pues también incluso el que toman partido por uno u otro equipo de cada nación, también, pues más allá de cómo se pueda dar la parte de que qué país me gusta, sin saber nada de fútbol, la gente decimos cosas. Le voy a este otro país, pero no por el fútbol. Yo luego no sé ni quiénes juegan, Julio, porque Arturo, porque de repente, pues, esto es lo que ocurre con la inmensa mayoría de la gente del planeta, que el mundial atrae, pero no yo no estoy enterada del día a día de los jugadores, ni nada, ni mucho menos, y ni me enteraré, pero sí me parece que es muy, muy padre ver cómo se toman posiciones, pero también cómo han ido cambiando. Fíjate que algo que yo sí voy a decirlo porque es muy importante para mí, es como el daño tan fuerte que causó este comentario idiota, superficial, xenófobo de este personaje argentino, del cual ni mencionaré su nombre porque ya todo el mundo sabe quién es, que así tratando de molestar y ofender a los mexicanos y que efectivamente lo logró, que causó un daño duro, difícil, pues, de la sociedad mexicana respecto a los argentinos, lo cual también es un error, porque en vez de irse contra un personaje y evidenciarlo y responderle, bueno, se generaliza, lo cual es pues, también muy infantil de nuestra parte, me incluyo, ¿no? Cuando de lo que pudiera llegar a tocar, pero creo que también muestra eso, cómo le trataron de meter en temas que le servían esa jiribilla para provocar esto. Ese mismo personaje fue el que dijo lo de que Ecuador había perdido porque en México los narcos les habían amenazado a los jugadores, pero lo hizo con esa intención de generar una situación de encono. Lo mismo, bueno, ¿no? Como si nosotros estuviéramos peleados con los ecuatorianos, cuando lo que más queremos en la vida es a la gente que justamente nos hace par, cantamos las mismas canciones, hablamos de las mismas cosas en términos de imaginario cultural como es América Latina en general, pero como todos los conflictos políticos de repente tuvieron eco, aunque fuera momentáneo, aunque fuera en esas coyunturas más de juego, pero creo que es de interés. Digo, ya me podría ir con muchos más ejemplos porque a mí me fascinó, me llenó mucho todo lo que fue el episodio de cómo Tijuana se volvió sede del Mundial sin serlo y acabó además recibiendo a un
que se volvió aliado. O sea, vaya, creo que son muchas las lecciones, pero una que no quiero dejar de mencionarla, y está fea, está feíta, perdónenme, pero la manera como se privatizó el espacio público, por lo menos lo que a mí me consta, de mi Ciudad de México. O sea, ayer el Zócalo era el Fan Fest de la FIFA, o sea, no te dejaban entrar con nada, ni siquiera agua, tenías que quitar la etiqueta para venderte adentro, como si fuera el aeropuerto, que también está mal, todo al 10 veces más el precio, Arturo. Tremendo. En lo que vendieran ahí, ¿no? De porquerías, además, que esa es otra cosa. Pura comida chatarra, que es parte de lo que se promueve con este mundial, que es una cosa contraria al gran avance que habíamos logrado en términos de mínimo ponerlo en la mesa, mínimo discutirlo. Cómo los mexicanos tenemos un serio problema de salud pública, producto de la alimentación que tenemos y que vaya, es todo el tema que ya aprendimos en esa pandemia, de la cual también se salieron tantas cosas. Entonces, esto sí es tremendo. Ayer me lo constaté yo, la privatización del espacio, y bueno, ganadores increíbles. Te regalan el muñequito este de Simi nada más porque pases por ahí. Entonces, las autopromociones, el otro día en la Torre Latinoamericana, así promoviendo digamos, las fritangas más fritangas que puede, pero no fritangas populares, sino las porquerías que se venden y que también es parte de lo que asociamos con este tipo de eventos y de juegos, y yo soy de las primeras que también, si hay evento, pues ¿qué vas a hacer? Poner todo lo que a la gente nos gusta ahí para compartir, pero el problema es cuando ya se vuelve una promoción desde el propio, diría yo, del Estado, o si son entes privadas haciendo uso de nuestro espacio público, que es de la ciudadanía, Arturo. Entonces, creo que va a dar para discutir mucho, más allá de quién gane. Te voy a decir una cosa, me tiene sin cuidado, la verdad. Lo voy a ver seguramente porque por aquí es religión, pero no es una cuestión que yo tenga así especial gusto, así, bueno, nada, ¿qué va a pasar? Pero obviamente seré testigo como el planeta entero lo está haciendo. ¿Y usted, don Federico, ya tiene finalista? No, a ver, yo nunca he sido futbolero ni de ningún otro deporte, pero los temas que dijo ahorita Leti también me interesaron mucho, y también hubo cosas raras, porque en medio de esta gentrificación horrible que hizo la FIFA, los estadios, que es donde están los que echan porras y pueden animar o desanimar a los jugadores, pues eran puros fifís, la pantenocracia que gobierna este país, los herederos de los criollos. Pero pasaron milagros sociológicos que tendríamos que debatir. O sea, la fanaticada dentro del estadio, que estaba bien clasificada en términos de clase social, encendió a nuestra selección, que nadie aventaba, por lo que me dijeron los que saben, nada, no se podía apostar por ella, y se entusiasmaron, jugaron bien. Y luego, cuando eso se ve afuera, en la calle, donde está el resto del pueblo, todo el mundo se entusiasma. Y entonces, al final de cuentas, tenemos 1,5 millones de metropolitanos, o sea, chilangos y mexiquenses, inundando Reforma. Ese fenómeno habría que discutir, creo yo. Entonces, es más, ya después de que fue el último partido y estábamos todos tristes y no se llenó tanto Reforma, ya ni me acuerdo quiénes están jugando. O sea, yo regresé a mi estatus de no entiendo nada. Pero hay un tema fuerte, agrego a los que dijo Leti, nada más lo menciono. ¿Cuál debería ser el papel de los estados, de los gobiernos en los estados nacionales, frente a un monstruo que es un ente privado, completamente capitalista, que es la FIFA, y que aparte es corruptísimo? Porque los deportes son cosas importantes. Yo lo sé porque voy a vivir 10 años menos porque nunca hago ningún deporte. Pero... No está la mala. Sí, la cosa es que los estados tienen una responsabilidad de desarrollo sanitario incluso con sus pueblos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el papel? ¿Cómo es posible que sean privatizados los espacios públicos? Lo dijo Leti, pero la otra cosa es, ¿quién organiza o da servicios para que los veedores, que no son veedores, son los que van a ver a las
a las canchas populares, quienes juegan bien o juegan mal, para entonces nutrir a los equipos nacionales. ¿Cómo funciona eso? Y no solo en el fútbol, sino en otros. Eso tendría que tener una intervención pública. Parece, alguien dijo por ahí en los comentarios que Francia lo hizo, y en el viejo régimen, por cierto, de comunistas y anticomunistas, cuando había un bloque socialista, los estados socialistas tenían una política clara de deporte. Eso tendríamos que discutirlo, porque si no, las cosas salen mal. Y por cierto, de la privatización, nada más un comentario. Javier Hidalgo, que va a ser el próximo secretario de Deporte de la Ciudad de México, ahorita está por aprobarse la reforma legal para formar esa secretaría. En otro espacio en el que participa usted, don Arturo, en Sinsonte, un día nos comentó el Javier Hidalgo que la privatización hubiera podido ser mucho peor, porque ya que se heredó este compromiso con la FIFA de Peña Nieto, hubo que renegociar algunas cosas y se pudo renegociar muy poco. Pero mi punto es, tenemos que aprovechar estos entusiasmos, ver el impacto que tiene y luego preguntarnos, ¿qué tenemos que hacer como colectivo, la sociedad, y qué tenemos que pedirle a nuestros gobiernos que hagan? Digo, a mí me queda claro que lo que hizo el gobierno de Nuevo León y las alcaldías de la zona metropolitana de Monterrey, que es ocultar a los pobres, es una cosa muy mala. Pero tampoco es bueno privatizar el Zócalo, ¿verdad? Qué bueno que no privatizamos las fachadas de Palacio Nacional y los edificios coloniales. Eso se detuvo, porque parece, dice Hidalgo, que eso también querían. ¿Cuál es el papel del Estado? Esa sería mi única aportación, sin saber ni siquiera quién va ganando. De hecho, no lo sé. ¿Quién ganó? ¿Argentina e Inglaterra? ¿Era estaban jugando? Bueno, te informamos que la final va a ser España contra Argentina. ¿Ah, en serio? Ese es un servicio a la comunidad que hacemos en este momento. Gracias. Por estar chacoteando con el fútbol se nos ha ido el tiempo, pero les agradezco a ambos, Leticia, Federico, la paciencia aquí en esta conducción donde estoy usurpando las funciones de don Julio Astillero. Muchas gracias. Gracias a usted, don Arturo. Suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.